Batidos Puleva te ha ofrecido la condenada. Estrenamos miniserie esta semana que vamos a dedicar al vampirismo. Hace 3 años yo conocí y hablé con alguien que parecía un vampiro. Es gallego, es marqués y necesita beber sangre a menudo. Yo nunca he sabido si me tomó el pelo. Rafael, pero date cuenta que el hecho de salir en televisión, de darte a conocer, puede repercutir en una gran popularidad, a ver si Pontevedra se te va a quedar pequeña y tendrás que buscar otros horizontes, no sé, ¿te has planteado eso? ¿Conoces Rumanía, por ejemplo? No. No. Hombre, ahora no es una buena época para ir a Rumanía porque hay follón, pero en cualquier caso ahí está la cuna del conde Drácula. ¿Te gustaría conocer el castillo? Conozco por fotografías y por reportajes el castillo del conde Drácula, pero me gustaría ir personalmente allí. Porque a ti el personaje te fascina, ¿verdad? Es que yo me identifico con la imagen del personaje, con la imagen. Fíjate, Drácula era conde, tú eres marqués, ya el rango lo tenéis y permíteme la broma, ¿eh? Bueno, Joan Prats es antropólogo y su campo de estudio, en el que está especializado, es el terreno de las cuestiones de simbolismo ritual, y uno de esos temas es el vampirismo. Señor Prat, buenas tardes. Buenas tardes. Un hombre de cultura, de tanta cultura como usted, ¿cree en la existencia de los vampiros? Bueno, más bien no. Lo que pasa, tampoco me lo planteo, diríamos, como un problema personal la creencia o no. Es decir, ahora profesionalmente, la creencia en los vampiros, al igual que en toda una serie de otros personajes mitológicos, funciona. Y es una de las creencias de los distintos pueblos, genera creencias, y esto es lo que a mí como antropólogo me interesa, más que mi creencia personal. ¿Y es solo una coincidencia que la leyenda del vampirismo se dé en Rumanía, que esa es la cuna, pero también haya habido huellas de vampirismo o de leyenda de vampirismo en China, Polinesia, Melanesia, otros pueblos antiguos, los primitivos egipcios, los escandinavos? No, coincidencia no, es decir, lo que pasa es que la leyenda o las leyendas vampíricas constituyen una especie de reflexión sobre el más allá. La muerte es algo que preocupa a todos los pueblos y cada pueblo la racionaliza o la simboliza de formas distintas. En unos casos tenemos creencias en almas en pena, sería en nuestra cultura, o en aparecidos o en fantasmas, mientras que en otras culturas, como decía usted el caso de los Balcanes o de la Europa del Este, pues serían los vampiros, y en otros casos pues serán los zombies, es decir, toda una serie de personajes de ultratumba. ¿Y quién se inventó esa facultad del vampiro para transformarse de noche en murciélago? En las creencias populares es muy difícil saber quién se lo inventó. Todas estas creencias, diríamos populares, el hecho de que un determinado personaje aparezca, en este caso como un vampiro, es algo común también en las mitologías de los diversos pueblos, es decir, personajes maléficos que tienen la capacidad de transformarse en un determinado animal. Es decir, en nuestra cultura, por ejemplo, un personaje maléfico como es el demonio, a menudo se aparece como la serpiente. Las brujas a menudo se aparecían, o era la creencia de que se aparecían como gatos negros o como salamandras, etc. En este caso, otro de los personajes, un animal nocturno más bien asqueroso, pues sería el murciélago. Ya. ¿Y usted conoce casos de folclore vampírico en España? Vampírico diría que no, es decir, bueno, hay creencias, personajes como el sacamantecas, por ejemplo, que bueno, se decía que devoraban a los críos y era un personaje con el que antes se asustaba a los niños. Y después hay una serie de personajes. En el caso de Cataluña, por ejemplo, tendríamos un personaje que es un alma en pena, no un vampiro, que sería el Comte Arnau, que bueno, que es muy similar, es decir, personajes que en vida han sido extraordinariamente crueles con sus súbditos, que estos los condenan a no morir y se aparecen en unas determinadas noches del año, pues normalmente para molestar a los vivos. ¿Por qué cree que un mito tan ancestral como es el del vampiro
un mito que tiene tantos años, ha dado tanto de sí para la moderna cultura de la imagen, señor Prat? Bueno, la cultura de la imagen recoge toda una serie de elementos antiguos, es decir, toda una serie de supervivencias, de creencias antiguas y los transforma. Por otra parte, el mito del vampiro se basa en un elemento fundamental como es la sangre, y esto supongo que dentro de la cultura de la imagen da mucho de sí. Por otra parte, diríamos, el vampiro por excelencia, el vampiro cinematográfico por excelencia, es el conde Drácula, que es un personaje, diríamos, atractivo, toda una codificación, toda una serie de signos icónicos que están a su alrededor y que en este sentido pues supongo que es atractivo. Al igual que puede ser, yo que sé, el hombre lobo, la momia, o los zombies o los muertos vivientes. ¿Usted ha pasado miedo estudiando viejos pergaminos o libros prohibidos? Bueno, yo más bien soy escéptico, me interesan todas estas cosas, pero no las creo mucho, es decir, que no, la verdad es que mucho miedo no. O sea que le da absolutamente lo mismo que hayamos puesto aquí ristras de ajos, supongo que ustedes las han visto, y si no se las enseño, que para eso estoy, vean ustedes cuántos ajos para protegernos de lo que... O sea, a usted esto le da absolutamente igual porque no cree en estas cosas. ¿Eh? Señor Prat. Pues sí. Ya se ha definido como escéptico. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando del tema porque ahora el problema es meter esto aquí, ¿eh? Momento, porque yo, claro, me dispongo a quitar las cosas y luego... Paréntesis. Pausa.